Mi nombre es Rajesh Kumar Patel. Trabajé como empleado doméstico en la casa de la familia Acutis durante 11 años, entre 1998 y 2009. Nací en Kerala, India, en una familia hindú devota de Shiva. Lo que vi en la cocina de esa casa, una mañana de marzo de 2005, a las 6:42 de la mañana, no tiene explicación en ninguna ciencia que yo conozca. Y lo que Carlo me dijo esa misma noche, mientras yo temblaba todavía con la sartén en la mano, lo guardé en mi memoria durante 14 años, hasta que en 2019, en un hospital de Bangalore, a 11.000 kilómetros de Milán, comprendí por qué me lo había dicho. Pero lo más extraño fue lo que Carlo escribió en una hoja de cuaderno, doblada en 4, que me entregó en mayo de 2006 con la instrucción precisa de no abrirla hasta que un sacerdote me dijera mi nombre cristiano. Yo no era cristiano. Yo no quería ser cristiano. Y sin embargo, 14 años después, un sacerdote indio al que yo nunca había visto antes, me dijo exactamente ese nombre. 20 años he callado. Esta noche cuento todo. Llegué a Milán en septiembre de 1998. Tenía 29 años, una esposa en Kerala llamada Lakshmi, y 2 hijos pequeños a los que mandaba dinero cada mes. Antonia Salzano, la madre de Carlo, me contrató a través de una agencia de empleo doméstico para extranjeros. Mi trabajo era cocinar, limpiar la cocina principal y atender las necesidades de la casa durante el día. Yo era hindú practicante. Rezaba a Shiva cada mañana, frente a una pequeña imagen que llevaba conmigo, oculta en mi habitación del último piso. Para mí, los Acutis eran simplemente una familia católica, más entre las muchas de Milán. Religión equivocada, pensaba yo entonces. Dioses falsos. Pero pagaban bien y trataban con dignidad. Carlo tenía 7 años cuando empecé. Un niño normal, eso pensé al principio. Le gustaba la PlayStation, los perros de la calle, los helados de pistacho. Pero había algo en la forma en que comía. Antes de cada comida, incluso del desayuno más sencillo, juntaba las manos y cerraba los ojos durante exactamente 4 segundos. Yo lo cronometré. Siempre 4. Nunca 3, nunca 5. Y después miraba el plato como si viera algo que yo no podía ver. Mi rutina era estricta. Llegaba a las 6 de la mañana. Preparaba el desayuno para las 7, limpiaba la cocina, hacía las compras a las 10, cocinaba el almuerzo, y por la tarde tenía tiempo para mis oraciones privadas. La cocina de los Acutis tenía 42 metros cuadrados, suelo de mármol blanco de Carrara, una isla central con encimera de granito negro, y una ventana grande que daba al patio interior. La luz entraba a las 6:30 de la mañana en marzo, con un ángulo exacto que iluminaba la mesa donde Carlo desayunaba. Recuerdo cada detalle porque he repasado esa cocina en mi mente miles de veces. La primera anomalía la noté en febrero de 2005. Carlo tenía 13 años. Yo estaba preparando huevos revueltos. El cesto del pan estaba sobre la encimera. Carlo entró, se sentó, y antes de tocar el pan, hizo el gesto de la cruz sobre el cesto. Yo lo había visto bendecir su propia comida cientos de veces, pero esa mañana, después de que él se fuera al colegio, fui a guardar el pan sobrante en la despensa. Habían pasado 3 horas desde el desayuno. La temperatura de la cocina era de 21 grados centígrados. Lo verifiqué porque había un termostato digital junto a la puerta. El pan, un trozo grande de focaccia que Carlo no había terminado, estaba todavía tibio. No caliente. Tibio. 32 grados centígrados al tacto, calculé yo, que llevaba años cocinando y sabía estimar temperaturas con precisión. Pero yo aún no sabía lo que me esperaba. Lo descarté. Pensé que tal vez el sol que entraba por la ventana lo había calentado. Pero el sol esa mañana no había tocado el cesto del pan, porque el cesto estaba en la sombra del armario superior. Lo verifiqué al día siguiente, a la misma hora. La sombra del armario cubría exactamente el lugar donde estaba el cesto, desde las 6:30 hasta las 8:45.
Imposible que el sol lo hubiera calentado. La segunda anomalía ocurrió 3 semanas después, el 14 de marzo de 2005. Yo estaba lavando los platos del desayuno. Carlo había salido al colegio a las 7:40. Su madre Antonia estaba en su despacho. El padre, Andrea, había viajado a Londres por trabajo. La casa estaba en silencio, salvo por el sonido del agua. Y entonces lo olí. Un perfume floral, dulce, que yo no conocía. No era el perfume de Antonia, que era cítrico. No era detergente, no era ambientador. Olía a flores frescas, a un jardín en primavera. En marzo, en una cocina cerrada de Milán. Salí al patio a verificar si alguien había abierto una ventana en otro piso. Todas cerradas. Volví a la cocina. El olor seguía allí, concentrado sobre la mesa donde Carlo había desayunado. Duró exactamente 17 minutos, según el reloj de la cocina. Luego se desvaneció. Esa noche, en mi habitación, abrí mi cuaderno y anoté las 2 anomalías. Yo soy un hombre metódico. En India había estudiado 2 años de ingeniería antes de tener que dejar la universidad. Sé observar y registrar. Escribí: pan tibio sin fuente de calor, perfume floral sin fuente de origen. Y debajo escribí, en mi idioma malayalam, una palabra que en español se traduce como vigilar. La tercera anomalía fue la que rompió mi mundo. 24 de marzo de 2005, jueves. 6:42 de la mañana. Yo había llegado a las 6. Carlo no se levantaría hasta las 7. La casa estaba en silencio absoluto. Yo estaba preparando el café en la cocina, frente al fogón. Tenía una sartén en la mano. Me giré para alcanzar la sal de la estantería. Y lo vi. Carlo estaba arrodillado en el centro de la cocina, frente a la ventana, con las manos juntas y los ojos cerrados. Yo no lo había oído entrar. La puerta de la cocina chirriaba siempre, un sonido específico, agudo, que yo había intentado arreglar 3 veces sin éxito. La puerta no había chirriado. Pero eso no era lo imposible. Lo imposible era la luz. Alrededor de Carlo, en un radio de aproximadamente 1,5 metros, el aire estaba iluminado con una luz dorada que no provenía de ninguna fuente. La lámpara del techo estaba apagada. La ventana, sí, dejaba entrar luz, pero era la luz gris pálida del amanecer milanés, una luz fría, azulada. La luz que rodeaba a Carlo era cálida, dorada, espesa, como si el aire mismo se hubiera vuelto miel iluminada. Solté la sartén. Cayó al suelo con un estruendo metálico. Carlo no se movió. No abrió los ojos. La luz no parpadeó. Yo retrocedí 2 pasos hasta chocar con la encimera. Mi corazón latía a un ritmo que después medí con el pulso. Aproximadamente 140 latidos por minuto. Yo tenía 36 años, era saludable, mi pulso normal en reposo era de 68. Y entonces vi la segunda cosa. Sobre el suelo de mármol blanco, alrededor de Carlo, había sombras. Pero no eran sombras de Carlo. Eran sombras de figuras que no estaban allí. 3 sombras, distintas a la de Carlo, dispuestas en semicírculo detrás de él, como si 3 personas invisibles estuvieran de pie acompañándolo. Y una cuarta sombra, mucho más grande, justo delante de él, como si alguien muy alto estuviera frente a él. Cerré los ojos. Conté hasta 10 en malayalam. Abrí los ojos. Las sombras seguían allí. La luz dorada seguía allí. Carlo seguía arrodillado. Y entonces Carlo abrió los ojos y me miró. La luz dorada se desvaneció en un segundo. Las sombras desaparecieron. Carlo me sonrió. Rajesh, no tengas miedo, me dijo en italiano. Es solo que vinieron temprano hoy. No le pregunté quiénes. No pude hablar. Me arrodillé en el suelo a recoger la sartén con las manos temblando. Carlos se levantó, caminó hasta mí, y me puso una mano en el hombro. Su mano estaba caliente, demasiado caliente, como si tuviera fiebre.
pero su rostro era el rostro tranquilo de siempre. «Algún día lo vas a entender», me dijo. «Pero todavía no». Salió de la cocina. Yo me quedé arrodillado en el suelo durante 22 minutos, según el reloj de la cocina. Cuando me levanté, fui directamente a la mesa donde Carlos se había arrodillado. El suelo de mármol estaba tibio. 30 grados centígrados, calculé. El resto del suelo de la cocina estaba a la temperatura ambiente, 18 grados esa mañana. Verifiqué con la palma en distintos puntos. Solo el lugar donde Carlos se había arrodillado estaba caliente. Y el olor floral había vuelto, esta vez más fuerte. Esa noche no dormí. Pero lo que descubrí después fue aún más inexplicable. Al día siguiente intenté racionalizarlo. Yo había leído algo sobre alucinaciones por estrés. Llevaba 7 años lejos de mi familia. Tal vez mi mente había proyectado lo que vi. Tal vez el pan tibio había sido un error de medición. Tal vez el perfume era de algún producto que yo no había identificado. Tal vez la luz dorada era un reflejo de algún espejo que yo no había notado. Hice el experimento. Llegué a la cocina a las 6. Coloqué 3 termómetros de cocina en distintos puntos del suelo de mármol. Esperé. A las 6:40, Carlo entró. Me saludó con normalidad. No se arrodilló esa mañana. Tomó un vaso de agua y se fue a vestir. Yo verifiqué los termómetros. Todos marcaban 18,2 grados centígrados. Idéntica temperatura en toda la cocina. Lo intenté 6 mañanas seguidas. En 5 de esas mañanas, todo fue normal. Pero la sexta mañana, el 2 de abril de 2005, ocurrió de nuevo. Esta vez yo estaba preparado. Cuando vi la luz dorada empezar a formarse, no aparté la mirada. Cogí uno de los termómetros y, sin acercarme demasiado, lo coloqué a 3 metros de Carlo, en el borde de la zona iluminada. El termómetro marcaba 18 grados antes. Cuando lo recogí, 2 minutos después, marcaba 29,3 grados. Lo verifiqué con un segundo termómetro. 29,4. 2 termómetros distintos, 2 lecturas casi idénticas. El primer termómetro era un termómetro digital marca Brannan, comprado en una tienda de Milán por 22 euros. El segundo era un termómetro analógico marca Technolab, que la cocinera anterior había dejado en un cajón. Ambos coincidían. Esa misma mañana, después de que Carlos se fue al colegio, hice otra prueba. Tomé un trozo de papel y lo pasé por encima de la zona donde habían estado las sombras. Nada. No había marcas, no había residuos. Pero cuando acerqué el papel al suelo, donde Carlos se había arrodillado, el papel se rizó ligeramente, como si hubiera estado cerca de una fuente de calor. 34,1 grados marcaba ahora el suelo. El resto de la cocina seguía a 18. Mis manos temblaban tanto que no podía sostener el termómetro. Me arrodillé en el suelo, esta vez no por reverencia, sino por miedo. Apoyé la frente contra el mármol tibio. Y por primera vez en 7 años lejos de mi país, lloré. Pero la verificación externa llegó 3 días después. Yo necesitaba saber si alguien más había visto algo. Pregunté con cuidado a María, la mujer que limpiaba los fines de semana, una italiana mayor que llevaba 22 años trabajando para los Acutis. Le pregunté, sin mencionar lo que yo había visto, si alguna vez había notado algo extraño en la cocina. María me miró durante un largo momento. Luego me dijo, en voz muy baja, que en septiembre de 2003 había entrado a la cocina a las 5 de la madrugada por error, pensando que era más tarde, y había visto a Carlo, que tenía entonces 12 años, levitando aproximadamente 15 centímetros sobre el suelo, con los ojos cerrados, frente a la ventana. Le pregunté si estaba segura de la altura. Me dijo que sí, porque había una marca en el marco de la ventana, una pequeña etiqueta del fabricante, y los pies de Carlo estaban exactamente a la altura de esa etiqueta, que ella sabía estaba a 15 centímetros del suelo. Le había contado a Antonia,
pero Antonia simplemente había dicho: Carlo es un alma especial. No le digas nada. No le gusta que se hable de eso. Le pregunté a María si había vuelto a verlo. Me dijo que no, pero que cada vez que entraba a esa cocina por las mañanas, podía oler las flores. Si lo que cuento esta noche te está marcando como me marcó a mí, te pido que te suscribas al canal y compartas esto con alguien que necesite escucharlo. Estos testimonios existen porque alguien decide contarlos. Pasé las semanas siguientes intentando entender. Yo era hindú. En mi tradición, los hombres santos pueden hacer cosas inexplicables. Los sadhus levitan, según cuentan algunos textos. Los maestros iluminados irradian luz. Yo había crecido oyendo esas historias, pero las consideraba leyendas exageradas, no realidades. Y ahora estaba viendo, con mis propios ojos, en una cocina de Milán, fenómenos que mi propia tradición describía solo para los hombres más santos. Empecé a observar a Carlo de otra forma, no como un niño rico italiano, como un fenómeno que yo necesitaba comprender. Y lo que descubrí me destrozó la cabeza. Carlo daba dinero a los mendigos de la zona. Eso lo sabía todo el mundo. Pero yo descubrí, siguiéndolo discretamente un sábado por la mañana, que Carlo iba cada semana a la estación central de Milán y compraba sacos de dormir para los sin techo. Tenía un cuaderno con los nombres de cada uno de ellos. 47 nombres, conté yo cuando un día dejó el cuaderno sobre la mesa de la cocina. 47 personas a las que Carlo conocía por su nombre. Un niño de 13 años. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que descubrí en su habitación. Yo no entraba normalmente, no era mi trabajo. Pero una tarde Antonia me pidió que llevara unas sábanas limpias y las dejara sobre la cama. Mientras las colocaba, vi sobre el escritorio un cuaderno abierto. Carlo había escrito una lista con fechas, y junto a cada fecha, un nombre y un lugar. 10 de marzo de 2005. Giuseppe, Hospital Niguarda, Sala 412. 15 de marzo de 2005. Señora Bertolini, San Raffaele, Planta 3. 22 de marzo de 2005. Padre Marco, Bérgamo, San Giovanni. No entendí qué significaban esas fechas, pero esa noche, escuché a Antonia hablar con Andrea en la sala. Decían que Carlo había insistido en ir a visitar a un anciano enfermo llamado Giuseppe el 10 de marzo, y que Giuseppe había muerto al día siguiente, y que Carlo había llorado durante 3 horas porque, según él, Giuseppe se fue tranquilo, ya está con el Padre. Carlo sabía cuándo iban a morir las personas, y las visitaba antes para acompañarlas. Yo, hindú, criado en una tradición donde los gurús sí tienen ese don, lo entendí inmediatamente. Pero no podía aceptarlo. Porque si Carlo tenía ese don, entonces el Dios al que Carlo rezaba era real. Y yo había rezado durante toda mi vida a otro Dios. Pasé semanas en una crisis interior. Por la mañana iba a la cocina y temblaba cada vez que Carlo entraba. Por la noche encendía mi pequeño incienso frente a la imagen de Shiva y le pedía respuestas. No me llegaban. En mayo de 2005 ocurrió la segunda confirmación. Yo había logrado, después de muchas preguntas indirectas, hablar con un sacerdote de la parroquia donde iba la familia Acutis. Le pregunté, sin dar nombres, si era posible que un niño tuviera dones espirituales. El sacerdote me miró con curiosidad y me dijo que sí, que en la historia de la Iglesia había muchos casos. Me habló de un santo italiano llamado Padre Pío. Me habló de una niña santa llamada Faustina. Pero lo que más me marcó fue lo que me dijo al final. Me dijo: si conoces a un niño así, no lo juzgues. Obsérvalo. Dios usa instrumentos pequeños para mostrar cosas grandes. Esa noche escribí en mi cuaderno una frase en malayalam que en español dice: el Dios de Carlo es real. Pero todavía no lo seguía. Yo seguía siendo hindú. Todavía rezaba a Shiva, pero ya no con la misma certeza.
El 22 de mayo de 2006, 5 meses antes de morir, Carlo me llamó a su habitación. Yo subí pensando que necesitaba algo de la cocina. Estaba sentado en el suelo con varios papeles y un cuaderno escolar de tapas azules. Me miró, sonrió y me dijo en italiano: Rajesh, necesito que guardes esto, pero no lo abras hasta que un sacerdote te diga tu nombre cristiano. Me entregó una hoja de cuaderno doblada en 4. La hoja era de cuadros pequeños, papel blanco amarillento. El doblez era preciso. En la parte externa, Carlo había escrito mi nombre, Rajesh, y debajo, para abrir el día que sepas. Yo no tengo nombre cristiano, le dije. Yo soy hindú. Lo sé, me respondió. Por eso te la doy ahora. Cuando llegue el momento, alguien te dirá el nombre, tú lo sabrás, y entonces la abrirás. ¿Cuándo será eso? Carlo me miró con una seriedad que no le había visto nunca. Dentro de muchos años, después de que yo me vaya. No entendí lo que quería decir. Pensé que se refería a cuando él se fuera de la casa, a estudiar fuera, o algo así. Tomé la hoja, la guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta, y bajé a la cocina. Esa noche, en mi habitación, miré la hoja doblada. La tentación de abrirla era enorme. Pero algo en la forma en que Carlo me había mirado me detuvo. La guardé en mi maleta, dentro de un libro que había traído de Kerala. Un libro de poesía sagrada en Malayalam que yo nunca había mostrado a nadie. Esa hoja viajaría conmigo durante 14 años sin ser abierta. En octubre de 2006, 4 meses después, Carlos se sintió mal. Le diagnosticaron leucemia tipo M3, la forma más agresiva. Lo ingresaron en el Hospital San Gerardo de Monza. Murió el 12 de octubre, a los 15 años. Yo estuve en su funeral. Lloré como no había llorado nunca por nadie que no fuera de mi familia. Y entonces comprendí lo que había querido decir. Después de que yo me vaya, empecé a investigar quién era realmente Carlo. Su madre Antonia me invitó a su casa varias veces después del funeral. Me contó cosas que yo no sabía. Me contó que Carlo, desde los 7 años, había documentado milagros eucarísticos, que había construido un sitio web con más de 160 casos verificados en todo el mundo, que había dicho una frase que se haría famosa: la Eucaristía es mi autopista al cielo, que había dicho también: todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Antonia me contó algo más, que Carlo, una semana antes de morir, le había dicho: mamá, hay alguien en esta casa que va a ver el cielo de otra manera, pero necesitará tiempo, no lo presiones nunca. Antonia me preguntó si yo sabía a quién se refería. Yo le dije que no. Pero en el bolsillo interno de mi chaqueta, esa misma noche, sentí el peso de la hoja doblada. Antonia me mostró también un cuaderno de Carlo, donde había escrito predicciones que después se cumplieron. Una era especialmente clara. Carlo había escrito, en marzo de 2006, lo siguiente: una mujer de Brasil, llamada Mateus, pedirá mi intercesión. Su hijo se curará en 2013. Será el primer paso. En 2013, un niño brasileño llamado Mateus, con una malformación congénita del páncreas, se curó después de que su madre rezara a Carlo. Fue el primer milagro reconocido oficialmente, el que llevó a Carlo a la beatificación en 2020. Yo seguí en la casa Acutis hasta 2009. Luego volví a India porque mi madre enfermó. La hoja doblada vino conmigo. La guardé en el mismo libro de poesía, en una pequeña caja de madera que tenía en mi habitación en Kerala. Pasaron los años. Yo seguía siendo hindú. Pero algo había cambiado. Cada vez que iba al templo de mi infancia y rezaba a Shiva, sentía un vacío. Mis oraciones rebotaban contra una pared. Mientras que cuando pensaba en Carlo, cuando recordaba la luz dorada en la cocina, sentía algo que era exactamente lo contrario del vacío. Pero lo que hice después sorprendió a todos. En octubre de 2019, 13 años después de la muerte de Carlo,
ocurrió lo que me cambió para siempre. Yo trabajaba en Bangalore como gerente de un pequeño restaurante. Tenía 50 años. Una mañana me desperté con dolor agudo en el pecho. Mi esposa Lakshmi llamó a una ambulancia. Me llevaron al hospital St. John's Medical College, un hospital católico fundado por la Iglesia en 1963. Yo no había elegido ese hospital, fue el más cercano. Me diagnosticaron un infarto leve. Me ingresaron en cardiología, planta 4, habitación 412. Cuando la enfermera me dio el número de habitación, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. 412. El mismo número que Carlo había escrito en su cuaderno años atrás, junto al nombre de Giuseppe. Esa noche, en la habitación 412 del Hospital St. John's, recibí la visita de un sacerdote del hospital. Era un sacerdote indio, del estado de Tamil Nadu, llamado Padre Joseph Anthony. Tenía aproximadamente 60 años. Entró sin avisar, dijo que visitaba a todos los pacientes nuevos. Vio mi pulsera con el símbolo de Om, sonrió, y me preguntó si quería hablar. Le dije que no, que yo era hindú. Pero algo me hizo añadir. Aunque trabajé 11 años en casa de una familia católica en Italia. El padre Joseph se sentó al lado de mi cama. Me preguntó qué familia. Le dije, Acutis. Su rostro cambió completamente. ¿Carlo Acutis?, me preguntó. ¿El beato Carlo Acutis? Yo no sabía que Carlo había sido beatificado. La beatificación se había celebrado el 10 de octubre de 2020, todavía un año en el futuro desde la perspectiva de aquella conversación de octubre de 2019, pero el padre Joseph me explicó que la causa de beatificación estaba avanzada, que los documentos estaban en Roma, que el milagro había sido reconocido. Me explicó que en India, especialmente en Kerala, había una devoción creciente a Carlo entre los jóvenes católicos. Yo le conté, por primera vez en mi vida, lo que había visto en la cocina. La luz dorada, las sombras, el pan tibio, el olor a flores. La voz de Carlo diciéndome que algún día lo entendería. El padre Joseph me escuchó durante 2 horas sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo, Rajesh, llevas 14 años cargando esto solo. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Le dije que no lo sabía. Pero sí lo sabía. Lo sabía perfectamente. Lo había sabido desde el momento en que entré en la habitación 412. Entonces le hablé de la hoja, de la promesa, de que Carlo me había dicho que la abriera cuando un sacerdote me dijera mi nombre cristiano. El padre Joseph se quedó en silencio mucho tiempo. Luego me dijo, tu nombre, Rajesh, significa rey. En sánscrito, Raja Isha, rey señor. ¿Sabes cuál es el santo cristiano que se llama así? Yo no lo sabía. Hay un mártir indio del siglo I, San Tomás Apóstol, el que evangelizó Kerala según la tradición. Pero hay otro nombre que se ajusta mejor a ti. El nombre del rey que viajó desde Oriente para adorar al niño. Uno de los reyes magos, según la tradición posterior, se llamó Gaspar. Pero hay una tradición india muy antigua que dice que uno de los magos vino de la India y se llamaba Caspar en latín, pero su nombre en sánscrito habría sido similar al tuyo. Sin embargo, hay un nombre que me viene con más fuerza al verte, y es Tomás, porque tú, como Tomás el apóstol, has necesitado ver para creer. Tú viste la luz en la cocina, tú tocaste el suelo caliente, tú mediste las temperaturas. Eres un Tomás. Y Tomás es el santo de la India. Tomás. Cuando dijo ese nombre, algo dentro de mí cedió, como cuando un dique se rompe. Le pedí a mi esposa, que estaba durmiendo en el sillón al lado de la cama, que fuera a casa y me trajera el libro de poesía Malayalam, el que estaba en la caja de madera de mi habitación. Lakshmi me miró extrañada, pero fue. Volvió 3 horas después con el libro. Saqué la hoja doblada del libro. Mis manos temblaban exactamente como habían temblado 14 años antes en la cocina de Milán. Desplegué la hoja con cuidado. La letra de Carlo,
Infantil pero clara, decía esto. Rajesh, cuando leas esto, tendrás 50 años. Estarás en un hospital. La habitación será la 412, igual que Giuseppe. Un sacerdote indio te dirá tu nombre. Tomás. Te dolerá el pecho, pero vivirás. Lo que viste en la cocina lo vieron muchos santos antes. Yo no soy especial. La luz era de él. Las sombras eran los ángeles. La cuarta sombra grande era Jesús. Él te miró aquella mañana, Rajesh. Por eso temblabas. Ahora ya lo sabes. No tengas miedo. Bautízate. Vive en paz. Reza por mí. Te quiero. Carlo. Solté la hoja. El padre Joseph la recogió del suelo y la leyó. Luego me miró sin decir nada durante mucho tiempo. Habitación 412. 50 años. Sacerdote indio. Tomás. 4 coincidencias exactas, escritas por un niño de 14 años en mayo de 2006, leídas por mí en octubre de 2019. Caí de rodillas. No al suelo, porque estaba en la cama, pero algo dentro de mí cayó de rodillas. Lloré como no había llorado nunca. El padre Joseph me tomó la mano y rezó. Esa noche pedí el bautismo. El padre Joseph me dijo que necesitaba prepararme, que el bautismo no era una decisión emocional, que requería catequesis. Yo le dije que llevaba 14 años preparándome sin saberlo, que cada mañana en la cocina de Milán había sido una catequesis, que la luz dorada había sido mi primera lección. El padre Joseph me preparó durante 6 meses en el hospital y después en casa, cuando me dieron el alta. Mi esposa Lakshmi me apoyó. Mis hijos, ya adultos, me apoyaron. El 21 de abril de 2020, recibí el bautismo en una pequeña capilla del Hospital St. John's. Tomé el nombre de Tomás. Tomás Rajesh Kumar Patel. Mi padrino fue el padre Joseph Anthony. Hoy tengo 56 años. Vivo en Bangalore. Soy católico practicante. Voy a misa diaria. Tengo una pequeña estampa de San Carlo Acutis en la mesilla de noche, junto a una imagen del Sagrado Corazón. Mi esposa, Lakshmi, se bautizó 2 años después que yo, en 2022. Mis hijos están considerando hacerlo. He dado testimonio público de mi historia 3 veces. Una vez en una parroquia de Bangalore, una vez en un congreso de jóvenes católicos en Kerala, y una vez por escrito ante el postulador de la causa de Carlo en Roma, que necesitaba documentar testimonios de personas que habían conocido a Carlo en vida. Antonia Salzano me ha llamado por videollamada varias veces. La última fue después de la canonización de Carlo, el 7 de septiembre de 2025, cuando el Papa León XIV declaró a Carlo santo durante el jubileo. Antonia lloraba. Yo lloraba. Ella me dijo, Carlos siempre supo que tú vendrías al Señor, Rajesh. Lo decía. Yo no entendía. Ahora lo entiendo. La hoja la guardo enmarcada en mi sala, junto a una pequeña reliquia de Carlo que el postulador me envió desde Roma. Cada mañana, antes de salir a trabajar, miro la hoja y la reliquia, y rezo. San Carlo Acutis, ruega por nosotros. Esto es lo que quiero decirles esta noche. Yo nací hindú. Adoraba a Shiva con devoción sincera durante 49 años. No vine al cristianismo por argumentos teológicos. No me convencieron las disputas doctrinales. Vine porque un niño italiano de 13 años me miró desde el suelo de una cocina, rodeado de una luz que no debería existir, y me dijo que algún día lo entendería. Vine porque ese mismo niño escribió en una hoja, con 11 años de antelación, el número exacto de la habitación donde tendría un infarto, mi edad exacta, el nombre que recibiría en el bautismo. Vine porque Dios usa a los pequeños para mostrar cosas grandes, como me dijo aquel sacerdote en Milán. Vine porque el Dios de Carlo es real, y 14 años me llevó a admitirlo. Si Dios puede usar a un niño italiano para convertir a un hindú de Kerala, entonces Dios puede hacer cualquier cosa con cualquiera de nosotros. No hay corazón demasiado lejano. No hay tradición demasiado distinta. La gracia llega a quien la gracia quiere llegar.
Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Tal vez haya un Rajesh esperando en algún rincón del mundo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.